Continuando con etimologías 1, estamos viendo lo que son los casos y las declinaciones latinas. Las clases anteriores habíamos trabajado con ese aspecto, conocimos lo que eran los casos, tanto en español, que decimos que son nominativo, genitivo, acusativo, ablativo, dativo y vocativo, en sus dos formas, tanto en singular como en plural. Eh, Decíamos que los oficios estaban determinados de acuerdo a las particularidades de cada uno de los elementos de una oración. En este caso teníamos el, del, al, a, para él, con él, o, tanto en sus formas plurales como son los, de los, a los, a para los, con los, o. En el caso del latín, los casos masculinos latinos van a estar identificados por estas formas, que son us, is, o, e, i, orum, os, is, ei. Y bueno, lo que les acabo de marcar en rojo es lo que nosotros vamos a entender como casos latinos o lo que van a determinar las declinaciones. Entonces, todo esto que les acabo de marcar en rojo es su equivalente en español como en latín. Eso es lo que vamos a tener. Entonces vamos a decir que él va a estar representado por us. Y así sucesivamente, del, del va a estar representado por i. De esa manera, al con un. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener como declinaciones latinas. Ahora, ¿cómo los vamos a encontrar dentro de una palabra? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí yo tengo castellano, en castellano tengo señor y en latín tengo dominus. Señor se dice en latín dominus, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos aquí, señor y dominus, eso está, o más bien esto que tenemos aquí lo tenemos en nominativo. Siempre los vamos a encontrar las palabras primero en sus formas nominativo del plural, del singular, y lo vamos a encontrar en su forma del plural igual en nominativo, ¿sí? En su forma nominativa, tanto en plural como en singular. Entonces esas son las formas que las vamos a encontrar. Eh, Ahora, ¿qué es lo que vamos a identificar aquí? Tenemos la palabra dominus. Dominus, que les decía es el Señor, ¿sí? Esta es la forma que le encontramos, el Señor. Pero si nos damos cuenta, us está aquí. Us. Lo que queda, que va a ser nuestro radical, ¿sí? Es esto. Es domino. Entonces, si nosotros le quitamos eso, es solamente aquí lo que estamos refiriendo es el Señor, ¿sí? Entonces, aquí solamente tenemos el Señor. Bueno, porque es Señor, eso significa Señor solamente. Pero para decir el Señor es necesario que nosotros le integremos la declinación o su caso. Entonces, us va a ser, como decíamos, él. Entonces, para decir el Señor, debemos de colocarles esto que tenemos aquí, us. Entonces, vamos a decir Dominus. Dominus, ahora sí, es el Señor. Si solamente tuviésemos domin, ¿sí? Si solamente tuviésemos domin, lo que tendríamos
¿sí? Domi solamente es señor, ¿sí? Pero si le agregamos us, le agregamos domin us, esto ya es igual a el señor, ¿sí? Entonces, us es el y domin es señor. Ahora sí tenemos lo que decíamos que es el señor. Entonces, cuando nosotros tengamos esto que les acabo de explicar, y así sucesivamente vamos a ir con del señor, entonces vamos a ir con del señor, entonces del señor, la I que tenemos aquí representa eso, él solamente. Esto es lo que representa I aquí. Y lo demás, pues ya sabemos que significa señor. Entonces, lo que tenemos ahora, ¿sí? Ya con otro ejemplo, ¿sí? Ya con otro ejemplo, vamos a tener aquí el caballo, ¿sí? El caballo, de igual forma, tenemos la palabra en castellano y ecus, que es el nominativo, ¿sí? Por eso aquí ecus lo tenemos. Entonces, el caballo, ¿sí? Es esto, y ecus o ecu, ¿sí? Es el caballo. Us es el caballo. Entonces, aquí tenemos ecu es igual a caballo. Y si le ponemos ecu, ¿sí? Es igual a el caballo. Entonces, lo que tenemos aquí, us es el y ecu, recordemos que es el caballo. Entonces, esto es. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos entonces, ya en un ejemplo real, vamos a decir lo siguiente. Tenemos los caballos del Señor. ¿Cómo vamos a decir los caballos del Señor? Identifiquemos los caballos. Tenemos aquí los caballos. Le cambio de color para que lo noten mejor. Tenemos aquí los caballos que se dice X. ¿Sí? Entonces, y luego dice del Señor. Del Señor. Entonces tenemos los caballos X. Ya tenemos los caballos. Y luego vamos a buscar del Señor. Que del Señor está aquí arriba. Vamos a borrar esto para que ustedes lo distingan. ¿Sí? Entonces tenemos del Señor, aquí está, el Señor que en latín se dice Domini, ¿sí? Domini es del Señor. Y acá tenemos los caballos que se dice X. Entonces, X es lo que vamos a anotar nosotros aquí. Por eso tenemos X.
y tenemos domini, que es esto. Por eso decimos domini, ¿sí? X domini, que es, entonces, X domini son los caballos del Señor, ¿sí? Entonces, tenemos del Señor y tenemos los caballos. Es así como podemos construir oraciones simples en latín utilizando los casos latinos. Tenemos otro ejemplo que es Dominus dolus ecum, que es el Señor engañó al caballo. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres apartados, ¿no? Tenemos el Señor engañó al caballo. Este recordemos que lo tenemos en nominativo. Este es un recuadro que ustedes van a hacer, ¿sí? Acá tenemos el nominativo y engaño es dolus, ¿sí? Es dolus. Entonces, eh, el engaño. Por eso aquí tenemos dolus. Ahorita esta palabra ahorita lo van a trabajar más adelante. Entonces, dolus, que es, es engaño, y dominus, el Señor, que es el que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Esto lo vamos a obtener de aquí arriba. Lo voy a poner en otro color, ¿sí? Que es esto, que lo que tenemos aquí es el Señor, que se dice Dominus. Entonces, Dominus es el Señor. Y eso es lo que ustedes tienen acá. Dominus. Creo que dice bien. Y luego tenemos Ecun, Ecun, que dice al caballo. Entonces, si nos vamos acá, nos vamos a dar cuenta que Ecun lo tenemos aquí. Dice al caballo. Y aquí tenemos al caballo. Y al caballo se dice ecum, ¿sí? Ecum. Entonces, ecum, por eso lo tenemos aquí, ecum. Es esto que viene acá. Y espero no haberlos revuelto, pero eso es lo que tenemos que ver con respecto a las oraciones simples, utilizando los casos masculinos. Recuerden, solamente para ir buscando los nominativos, genitivos, acusativo, es ir cambiando o ir anexándole estos, ¿sí? A la parte de las palabras. Entonces, siempre los vamos a encontrar en nominativo. Por eso los ejercicios que van a hacer hoy es lo siguiente. Es completar el cuadro y realizar 5 oraciones con como las anteriores, utilizando el vocabulario del cuadro anterior y el ejercicio con las palabras latinas masculinos. Ustedes van a completar esta parte. Sí, si se dan cuenta, aquí ya tenemos dolus, que es engaño. Recuerden que estos siempre los van a encontrar en nominativo. ¿Sí? Entonces, capilus, aquí lo van a notar de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la declinación. Entonces, doli, en el caso del engaño, sería doli. ¿Sí? Doli sería dolum. Después, dolo. ¿Sí? Recuerden que esto va así. Después dole. Después en plural tenemos doli. ¿Sí? Por eso le estamos agregando eso. Doli. Después dolorum. Perdón mi escritura, pero mi mouse de repente se me engaña. Dolos. Dolos.
dolis y doli, ¿sí? Que son estos que tenemos aquí. Les decía, son estas, las que tenemos aquí abajo. Entonces, esto va para acá. Y así sucesivamente van a ir anexándole las palabras, ¿sí? Que tienen arriba. Entonces, para el caso de Capilus, ¿sí? Capilus, ¿qué? Sería, ¿cómo sería Capilus? Bueno, así de rápido. Entonces, vamos con Capilus. Van a anotar ustedes, Capilus. Sería aquí Capi más y Capili, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces espero hayamos entendido. Eso sería para el día de hoy. Entonces hay que realizar estas actividades, ¿sí? Realizar 5 oraciones simples como las anteriores, utilizando estas palabritas que tenemos aquí ya declinadas, ya con sus diferentes formas, para que ustedes trabajen, ¿sí? Entonces, aquí sería el cabello, del cabello, ¿sí? Del dolor al dolor, ¿ok? Al engaño, perdón. No, me estoy confundiendo. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, chicos. Dudas, comentarios. Ya saben, si tienen dudas, me mandan mensajito por WhatsApp con su jefe de grupo. Bye bye.